Pues bien, comenzamos entonces esta revisión de cierre de los mercados de esta semana, hoy día viernes 18 de diciembre. Muchas gracias a todos por su participación. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets Latinoamérica. Y como es habitual entonces, vamos a estar revisando cuáles son las noticias importantes de la jornada, cómo han variado los mercados durante estos últimos 5 días de transacción y por supuesto cuáles son nuestras predicciones de cara al cierre esta jornada de día viernes. La apertura bajista del tipo de cambio local, y con esto me refiero al dólar frente al peso chileno, que cotiza en torno a los 720 pesos por dólar, se descorrelaciona finalmente ante la mínima recuperación que presenta el billete verde a nivel internacional, el que muestra relativamente tintes verdes luego de una jornada en la cual ya lo evidenciamos en la jornada pasada, un aumento en el apetito por el riesgo, el que al mismo tiempo llevó a los índices de Estados Unidos a registrar nuevos máximos históricos. Como veíamos en un gráfico anterior, teníamos el S&P, el cual está en torno y por sobre los 3.700 puntos, generando obviamente una apreciación interesante e importante que no se esperaba incluso desde hace 2 meses atrás, que no se esperaba casi tres meses atrás, no se esperaba que lograse registrar los niveles por sobre los 3.600. Ahora, lo que sí finalmente sigue marcando la pauta y por qué el dólar a nivel internacional se sigue depreciando o bien lo hacía de manera muy importante a lo largo de esta semana es por las negociaciones entre demócratas y republicanos por obtener entonces un paquete de ayuda fiscal que estaría en torno a los 900 mil millones de dólares. Ahora, el punto importante de todo esto es que finalmente esos 900 mil millones de dólares, si bien es un alivio fiscal que iría en directa ayuda o al menos una porción en directa ayuda de los más necesitados, de los sectores más necesitados, un punto importante a rescatar de todo esto es que finalmente la ayuda se va a direccionar y va a abarcar finalmente un gran porcentaje en ayuda a las aerolíneas para poder levantar el sector aeronáutico y por esto obviamente también y por consecuencia levantar los puestos de empleo de la industria. Pero tenemos que destacar que no hay finalmente una ayuda hacia el sector de restaurantes y bares, que es lo que podría generar también una presión importante sobre el sector empleo, pero también considerando que es una de las primeras ayudas a la gente, y sobre todo a los trabajos informales. Sabemos que los trabajos informales son importantes en cada una de las economías y que generan obviamente este flujo de dinero que muchas veces no está registrado, pero que en definitiva tiende a ser un escenario en el cual, si es que no se apoyan estos sectores, debería existir una cuestión muy crítica y que debería seguir agravándose conforme obviamente avance en la semana. Pensando en que tenemos un periodo, Estados Unidos y la mayoría de los estados ya comienza a experimentar temperaturas bastante gélidas o heladas. De hecho, en Nueva York durante los últimos días y en parte de algunos estados ha estado nevando, lo que finalmente obliga a que ya no se pueda tener terrazas para poder recibir a los comensales o a los clientes y tenga que ser obviamente todo dentro de los mismos restaurantes con capacidad reducida y limitada, lo que obviamente limita y reduce las operaciones de cada uno de los restaurantes o de cada una de las tiendas, por lo que obviamente eso dificulta aún más la recuperación económica, la recuperación del sector y por supuesto obviamente la recuperación económica de Estados Unidos. Como ya lo indicaba entonces, estos 900 mil millones de dólares en ayuda fiscal tienen o apuntarían a que 17 billones sean destinados a aerolíneas y esto significaría traer de vuelta a 32 mil nuevos trabajadores, lo que finalmente se estima que 531.250 dólares sean utilizados finalmente para este propósito, para generar obviamente ese dinero que podría estar nuevamente eh, f- eh, circulando en la economía, mientras que los restaurantes están solicitando 120 billones de dólares para salvar 1.3 millones de trabajos en el sector, lo que finalmente significa o lo que se ajusta para el sector en 92 mil dólares finalmente en puestos de trabajo. Esto, y haciendo hincapié en esto, finalmente este alivio fiscal que estarían implementando dentro de poco, si es que obviamente se logran consensos,
tendría un 0% de ayuda para los restaurantes y eso obviamente es algo que podría llegar a preocupar al mercado, que podría llegar a preocupar a la renta variable, a pesar de la cantidad de flujo de dinero que pueda estar obviamente circulando. El primer impacto, como ya lo hemos visto, o al menos el mercado como lo ha venido descontando, es un impacto positivo, pero es lo difícil de poder obviamente entender cómo irá a reaccionar el mercado es ante cómo se destinan estos dineros, como ya lo hemos dado, hemos brindado algunos ejemplos, en donde el sector, uno de los sectores más debilitados es el sector de restaurantes, no tendría ayuda directa y eso complicaría por supuesto el desempeño y los funcionamientos en el mediano, en el corto y mediano plazo y por supuesto que agravaría una situación que ya presenta problemas durante todo el año, lo agravaría aún más de cara al próximo año 2021. En cuanto a las variaciones del tipo de cambio local, los mercados siguen incentivados, por supuesto, por estos estímulos fiscales. Y estos estímulos fiscales también se ven propiciados o se suman finalmente al apetito por el riesgo o al positivismo que se tiene con respecto a la economía china, que ha venido presentando cifras sorprendentemente interesantes en su última reunión o efectivamente en su última reunión de comité económico. El Banco Central de China indicó que van a fijar la tasa del yuan, lo que significaría entonces un escenario en el cual el mercado debería tender a buscar una estabilidad financiera y brindarle mayor respaldo a la imagen económica que China presenta y por ende también un mayor respaldo a la imagen que los commodities, que se ven beneficiados directamente por la primera economía que demanda o una de la economía que mayormente demanda commodities, y el motivo por el cual estos siguen rentando en positivo. El día de hoy el cobre está por sobre los 3,6 dólares la libra, subiendo casi un 0,8% hace algunos minutos atrás, por lo que evidentemente mientras el tono positivo en China se mantenga, se va a mantener para ciertos commodities y sobre todo el cobre, que presenta un ritmo de crecimiento y un ritmo también de exportación y producción muy similares a lo que presenta un año normal, y lo normal me refiero con un año sin pandemia. Por lo que evidentemente el 3,61 que está marcando en este preciso minuto con un 0,49% de alza significa responde finalmente a este escenario positivo que deja, y también lo que significa es que le da confianza y le da una presión positiva o imprime una presión positiva sobre el peso chileno, ya que recordemos que Chile es uno de los principales exportadores de cobre a nivel mundial y uno de los más refinados a nivel mundial, por ende tiende a ser uno de los beneficiados por este comportamiento. Y al mismo tiempo, la caída que se da en el dólar a nivel internacional durante todas estas últimas semanas, durante todos estos últimos meses, en donde el mercado viene descontando este paquete fiscal, también se traduce en esta debilidad del dólar frente al peso chileno, que logra registrar valores al día de hoy en torno a los 720 pesos por dólar. Si el entusiasmo a favor del peso chileno y la debilidad del dólar continúa durante las próximas horas de transacción y durante las próximas jornadas, no descartaríamos, de acuerdo obviamente a lo que ya viene mostrando el mercado, no descartaríamos en lo absoluto ver una intención por caer hacia el 61,8% de Fibonacci, que viene siendo el rango finalmente de retroceso del impulso que logra el par durante, vamos acá a intentar marcarlo, ahí sí, el impulso que logra durante los últimos 2 años prácticamente, de febrero a la fecha, viene imprimiendo un impulso alcista, y este impulso alcista muestra niveles de Fibonacci que son importantes a considerar, como puede ser por supuesto el 38.2 que mostró niveles de soporte en algún minuto, luego de eso el 50% que prácticamente pasó desapercibido, y luego el 61.8 que podría venir a convertirse finalmente en un soporte importante para el cruce si es que los descensos continúan en el corto plazo. Ahora, ¿existen motivos para seguir bajando, para seguir mostrando un descenso en la cotización? Muy probablemente sí, ya que el pánico, no sé si pánico, pero al ver que la tendencia se acentúa, la tendencia bajista, los sostenedores de dólares obviamente quieren tomar beneficio, y ese beneficio es el que finalmente vienen seguramente recaudando desde las posiciones de compra que se obtuvieron en 2018, 2017 probablemente, aquellos que estaban apostando en el largo plazo ya comienzan a soltar sus últimas posiciones y muy probablemente
también la liquidación de forward que ha venido aumentando durante los últimos días obligue finalmente a las mesas de dinero a adquirir moneda spot y por ende entonces generar una presión bajista sobre el cruce local. Por lo que entonces la presión debiese tender a seguir durante los próximos días y no se descarta, como ya lo indicamos, entonces una caída hacia la zona de los 716 pesos por dólar eventualmente, que finalmente serían rangos muy cercanos a los que estamos actualmente, pero como ya lo indicamos, no descartaríamos tampoco un descenso hacia la media móvil exponencial, a la media móvil, disculpen, simple 200 periodos, que estaría en torno, vamos a mirar el valor, estaría en torno a los 697, los 700 pesos por dólar, lo cual a mí me parece que es una caída exagerada a las condiciones actuales, sobre todo por la economía local, que si bien viene presentando una recuperación en cuanto al empleo, a la producción, etcétera, no contemplamos que esto se sostenga, pensando en que existen periodos de cuarentena que podrían volver a considerarse en el territorio nacional, como por ejemplo el que ya ha comenzado en la región metropolitana, que retrocede finalmente esta semana, retrocedió a fase 2 y eso obligó a tener obviamente mayor cautela o generar o estar mirando nuevamente las cifras de contagio que puedan ser un problema el día de mañana y obligar finalmente a todo Chile prácticamente y a Santiago particularmente a volver a una cuarentena total y eso ya pondría finalmente en riesgo nuevamente la economía. Ahora, en esta cuarentena parcial que se ha hecho en esta fase 2 se han dado algunas o se han brindado algunas flexibilizaciones para que restaurantes sigan funcionando, se limitan los aforos, pero la economía tiende a funcionar de igual forma y eso es lo que no significa tanta preocupación para el mercado el día de hoy, por lo que en definitiva el peso chileno ha seguido recuperando y no se ha vuelto a imprimir una cuota de preocupación en el mercado local. Entonces deberíamos seguir viendo una apreciación para el dólar, para el peso, mientras que los cambios no sean sustanciales y las cuarentenas no se vuelvan a considerar finalmente en el territorio nacional y por supuesto en las regiones más importantes o en las regiones productoras del país, que son obviamente significativas para el desempeño de la economía local. Ahora, si nos vamos a mirar de vuelta lo que está ocurriendo con el S&P, tenemos una situación en la cual los nuevos máximos históricos, por supuesto, vienen marcando la jornada. Se logra evidenciar una situación totalmente alcista, se superan los máximos previos que el mercado venía registrando, que finalmente es esta franja de máximos. Y actualmente aparentemente se comienzan a considerar los antiguos máximos, se comienzan a considerar como soportes inmediatos para el precio, lo que podemos ver obviamente que la intención podría seguir siendo alcista para la renta variable en Estados Unidos. A partir de estos niveles, como se están considerando entonces los antiguos máximos o esta zona de máximos previos, la cual voy a mostrar a continuación, ya sean este máximo como este máximo, pasamos a ver entonces que juegan un escenario o un rol como soporte inmediato que podría entonces determinar nuevos movimientos alcistas si es que el apetito por el riesgo continúa durante esta jornada de día viernes. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, creo que es importante estar revisando, como lo hemos detallado en otras oportunidades, qué es lo que ocurre con el RSI, cómo se viene comportando el índice de fuerza relativa que nos puede mostrar el precio. Vamos a intentar acá mirar esta línea de tendencia que tenemos dibujada a lo largo del tiempo. Al menos en ese gráfico semanal, como lo veíamos, sigue persistiendo la debilidad y la divergencia que se viene arrastrando. De hecho, no se logra imprimir un nuevo máximo en el RSI a pesar del nuevo máximo semanal que se logra dibujar esta jornada. De hecho, no, esta no es la línea por acá. Vamos a trazarla por acá. Esa es la línea que nosotros estábamos evidenciando, que primeramente teníamos esa intención bajista o esa intención de divergencia, luego de eso nos vemos obligados a extender un poco esta apreciación de la divergencia para estar contemplando una posible vuelta de dirección del RSI y por supuesto del precio, que aún al minuto no hay intenciones, ya que el cierre semanal debería ser totalmente positivo. Ahora, si nos pasamos a revisar qué es lo que ocurre en un gráfico diario, las divergencias persisten, a pesar de los nuevos máximos que logra el S&P. Voy a limpiar esto para que lo podamos ver con claridad. A pesar de los nuevos máximos que logra el S&P,
Lo que obviamente pretendemos revisar es un escenario en el cual el mercado sigue mostrando un una divergencia importante en su cotización. Me gusta esto. Una divergencia importante en su cotización, por lo que evidentemente deberíamos seguir a pendientes de qué es lo que ocurre finalmente con esa divergencia, cómo se logra, cómo el mercado finalmente la logra interpretar y si es que logra reaccionar ante esa divergencia. Ahora, ¿cuál es el escenario más probable hasta esta o que se llegue, si el mercado llega a reaccionar con esta divergencia? Y es que el mercado toque inicialmente la media móvil exponencial de 50 periodos que viene en rojo acompañando el precio y que debería ser el primer soporte a considerar por el mercado para luego a lo mejor dar un nuevo salto alcista o mantenerse por debajo de los máximos previos o definitivamente seguir su camino a la baja y cerrar por debajo de la zona de los 3.500 puntos, 3.520 eventualmente. No obstante, si no se dan finalmente, si los rebotes son lo que prima en el mercado, deberíamos seguir entonces viendo un ataque hacia la zona de los 4.000 puntos, al menos durante todo el primer trimestre del próximo año. Esto obviamente siendo incentivado por los estímulos fiscales que se deberían implementar dentro de pronto. Y si es que evidentemente estos estímulos fiscales cumplen con las expectativas del mercado en el sentido de que vayan en directa ayuda de los sectores más necesitados. Al minuto no es algo que esté ocurriendo, por lo que evidentemente es una cuestión que estamos pendientes de que pueda llegar a ocurrir y por supuesto la entrelínea de ese acuerdo fiscal va a ser importante a llegar a considerar. Pero por mientras nos quedamos pendientes de esta divergencia que el mercado sigue mostrando en gráficos diarios y que en un gráfico de 4 horas también muestra cierta cuota de divergencia que no podemos dejar pasar por alto y que viene a ser por supuesto importante y relevante en cómo nosotros vamos a estar finalmente considerando el mercado dentro de la próxima jornada. Vamos aquí a buscar la mejor gráfica. Y aquí es donde finalmente las divergencias que comentábamos pasan a ser o pasan también a mostrar un poco el escenario que se está dejando en la renta variable americana, en donde se extiende una divergencia desde los máximos que se lograron en noviembre hasta los máximos históricos que se vienen registrando esta misma jornada previa apertura de Estados Unidos. Por lo que evidentemente entonces lo que pueda llegar a ocurrir a partir de las próximas horas va a ser relevante. Si es que finalmente vemos un cambio en la dirección del precio con intención de caer, el RSI podría dejar notar esto y buscar entonces una profundización de este descenso hasta buscar inicialmente niveles de soporte, recordando que estamos insertos en una tendencia alcista, muy claramente alcista, por lo tanto lo primero sería buscar niveles de soporte iniciales o los primeros de soporte para luego a lo mejor si es que se llegan a perder estos niveles deberíamos entonces estar considerando la zona de los 3.520 como el soporte significativo para el precio antes de estar buscando mayores avances en su cotización. Pero por el minuto, al menos ante reversiones que el mercado pueda llegar a mostrar, van a ser hacia las medias móviles, hacia líneas de tendencia o hacia niveles de soporte iniciales que el mercado pueda estar dejando o los últimos soportes importantes que estén dando obviamente el punto de apoyo en esta cotización. Ahora, ¿por qué yo considero más importante este soporte, por ejemplo, o este mínimo que este mínimo? Porque finalmente es el que logró, este mínimo es el que logró finalmente romper y generar un nuevo máximo, mientras que este mínimo intentó buscar un nuevo máximo, pero luego de eso encontró resistencia y comenzó ahí a tambalear hasta que finalmente este es el mínimo que logró encontrar o el apoyo que logró encontrar para un nuevo máximo. Por lo que entonces este viene siendo el primer soporte importante y que si nosotros lo comparamos podemos encontrar que esta zona de mínimos va a converger finalmente o va a encontrar ahí un punto de apoyo con la media móvil de 200 periodos simples en este gráfico de 4 horas, por lo que evidentemente resulta interesante el estar mirando esta zona como un potencial objetivo para aquellos que busquen posiciones de venta o una zona para posicionarse en largo pensando en aquellos que están buscando comprar el S&P tanto en el corto como en el mediano plazo. Ahora, si nos pasamos a revisar qué es lo que qué nos está dejando el mercado en un gráfico de menor temporalidad, lo que vamos a encontrar inicialmente es una línea de tendencia que potencialmente se está o se puede llegar a dibujar, y que si nosotros la comparamos, vamos acá a marcarla nuevamente, si nosotros la comparamos y la replicamos por acá por las zonas de máximo, vamos a encontrar entonces una tendencia alcista que viene dibujando el precio, o sea, todo un canal alcista
que debería venir a buscar una cierta cuota de apoyo en esta extensión de movimiento positivo que el mercado viene dejando. Por lo que evidentemente en esta tendencia que se dibuja, la primera reacción al estar obviamente muy cercano a la franja de máximos, o que va acompañando este canal alcista, toda esta secuencia de máximos, podría entonces ser una posible reversión, que es lo más natural. Una posible reversión ya sea hacia la línea de tendencia, que se confirme finalmente el canal alcista para seguir subiendo, o finalmente que las reversiones sean hacia las medias móviles, que aquí comienza un zigzag alcista continuo, hasta ver a lo mejor un posible cambio bajista hacia la línea de tendencia. O que la caída se dé hasta hacia la media móvil de 200 periodos y que finalmente termine buscando un nuevo máximo a partir de dicho nivel y contemplando entonces un cierre nuevamente positivo para la jornada del día de hoy, que viene siendo obviamente algo relevante a considerar en la estructura que el mercado viene mostrando y por supuesto también los fundamentales que acompañan a la jornada en cuanto a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, los estímulos fiscales que podrían encontrar una luz verde durante las próximas horas y las próximas jornadas, que vienen obviamente significando o vienen siendo el motor por el cual el mercado de renta variable y el motor en general tiene un optimismo bastante pleno y bastante amplio en lo que está ocurriendo en el mercado. Por lo que evidentemente vamos a estar pendientes de lo que pueda llegar a ocurrir, las predicciones, sobre todo por este canal alcista que el mercado está dibujando, que viene a ser importante y que nosotros podríamos estar considerando como posibles estrategias dentro de las próximas horas. Yo ya no soy partidario de estar buscando posiciones en corto una vez rotas finalmente los niveles del 61.8 de este canal, o sea, de esta secuencia bajista, de este impulso bajista, cuando nosotros lo estábamos midiendo la semana pasada, que lo voy a dibujar a continuación. Fíjense lo que voy a hacer. Este era el impulso que estaba midiendo y que el 61.8 que estaba por acá, que yo estaba considerando como una zona de resistencia, que era todo este nivel finalmente, una vez que fue superado ya en esta última ocasión, en este último segmento, ya dejé de considerar, por supuesto, entonces una posible, el posicionarme en corto, ya que el impulso alcista es mucho mayor al día de hoy y obviamente el mercado sigue estimulado por la especulación ante los incentivos fiscales que se puedan llegar a obtener dentro de las próximas horas o, como lo indicaba, jornadas de transacción previo al cierre del 31 de diciembre. Ahora, ¿qué está pasando con los commodities, por ejemplo? En el caso del oro ha sido uno de los commodities que presenta uno de sus apetitos por el riesgo mucho mayor, pensando en que incluso la inflación o los rangos, las expectativas de inflación en Estados Unidos no son tan elevadas y eso se traduce finalmente en que el oro no debería presentar valores o alzas en el futuro, pero finalmente el oro está siendo estimulado, está siendo conducido por la debilidad que presenta el dólar a nivel internacional. Y aquí es donde nosotros comenzamos a revisar ya en un comportamiento en un gráfico diario, es como el oro alcanza el 61.8, niveles de resistencia previos que fueron los últimos máximos antes de buscar una caída en la cotización hacia nuevos mínimos durante el mes de noviembre, que finalmente fue esa zona, que luego de eso impulsó al oro hacia los nuevos mínimos del mes de noviembre, y una vez ya alcanzando nuevamente este nivel el oro, el 61.8 del impulso bajista que nos dejó durante todo el mes de noviembre, que lo voy a marcar a continuación. Entonces el impulso bajista, acá vamos a mirar los niveles Fibonacci, tenemos el 38.2, el 50% y el 61.8 en los niveles actuales. Por lo tanto, la vela bajista o la vela de indecisión que se está generando el día de hoy es un motivo importante para estar considerando a lo mejor un eventual zigzag alcista que el mercado dibuja en el corto plazo o durante este gráfico de 4 horas, que tenemos esto, por ejemplo, que tenemos acá esta intención, probablemente podamos volver a la media móvil, intentar por acá, y aquí es donde obviamente ya nos debatimos si el mercado va a venir a buscar esta línea de tendencia, va a seguir, o finalmente vamos a respetar la secuencia de caída durante el mes de noviembre y vamos a seguir entonces buscando una profundización en la cotización del oro directamente. Es por eso entonces que esta línea de tendencia puede llegar a ser relevante. Esta secuencia que viene envolviendo mínimos, la voy a mirar con mayor atención, esta secuencia que viene envolviendo mínimos puede ser la relevante el día de mañana para considerar entonces posibles estrategias de venta que nosotros podamos llegar a considerar en el metal precioso. Muy probablemente podamos estar mirando a lo mejor transacciones por debajo de la media móvil que nos dejen a lo mejor un nivel de stop
de esta magnitud, probablemente algo como esto. Yo creo que ahí sería razonable. Y buscar a lo mejor un rango objetivo en la cotización que inicialmente esté buscando los mínimos previos, pero que sigamos buscando una caída en el largo plazo ya hacia la zona de los $1.700 aproximadamente, que debería ser un objetivo bastante claro a considerar en el mediano plazo para la cotización del oro. Pensando siempre en que, o el motivo principal, más allá de la debilidad o el refortalecimiento que el dólar pueda tener, es que finalmente la inflación a nivel mundial no es un argumento para que el oro se sostenga en torno a los niveles actuales. El único argumento que está sosteniendo al oro al día de hoy en torno a esta zona, en torno a esta franja, es que finalmente tenemos un oro que cotiza por las expectativas de inflación que aumentan finalmente desde comienzos de años por la creciente incentivo monetario que llegaron a implementar los bancos centrales, y obviamente las proyecciones de temor ante la pandemia que obviamente acaparaba la atención de todos los inversionistas y que al día de hoy la sigue acaparando. No obstante, cuando ya la inflación vemos que no aumenta, el coronavirus tiende a controlarse en el mercado por las vacunas que se permiten ver la luz durante las últimas semanas y que ya comienzan a ser implementadas en la población. Obviamente el mercado debería tender a presentar una cuota más de tranquilidad, y esa cuota de tranquilidad debería llegar a imprimirse sobre la cotización del oro en el mercado de los commodities. Ahora, no obstante, lo importante también a tener como referencia es que es el avance, por supuesto, del coronavirus y también el avance del dólar. Si hay recuperaciones del dólar, esta caída podría profundizarse, y yo al menos sigo manteniendo mi expectativa bajista con el metal precioso, y es donde voy a estar considerando buscar ventas. Va a ser por debajo de los niveles, voy a mostrarlo a continuación. Va a ser por debajo finalmente la zona de los 1865, 1860, es donde voy a estar buscando volver a considerar posiciones de venta en el metal precioso con un objetivo en el mediano plazo que esté apuntando, vamos a ir para acá el gráfico, que esté apuntando probablemente a niveles de los 1690, que es esta franja que voy a dibujar a continuación, esta franja que tenemos acá de máximo y mínimo. Podría llegar a ser un nivel objetivo interesante, o también por supuesto los mínimos recientes que el mercado ha dibujado, que puede ser por supuesto también ahí un escenario de soporte, también todavía manteniendo una cuota de intranquilidad con respecto a lo que ocurre en la economía mundial y el control de la pandemia por el coronavirus. Así que atención y atentos por supuesto a cómo se pueda llegar a dar el comportamiento del oro, que esta semana vuelve a cerrar en positivo, tiene intenciones de volver a cerrar en positivo luego de una semana de recuperación, una semana de incertidumbre, y luego de eso tenemos una semana totalmente positiva sobre la cotización del metal precioso. Así que atento a los niveles de tendencia, a los niveles de Fibonacci, a los cierres diarios como se vienen dando, y las expectativas por supuesto del mercado con respecto a los fundamentales que están marcando la pauta estas últimas jornadas de transacción. Ahora, en cuanto a las criptomonedas, ya el Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos, cumple una de las proyecciones que nosotros teníamos, no la principal, que yo estaba esperando más bien una primera contracción antes de seguir buscando movimiento alcista, pero se cumple finalmente la predicción de que antes de cerrar el año teníamos un nuevo máximo que podía llegar a imprimirse en el mercado. Ahora, lo que tenemos en el corto plazo, tenemos en donde el Bitcoin comienza a presentar cierta cuota de retroceso desde los máximos históricos, y lo que hicimos el día de ayer en un seminario que estuvimos brindando fue dar el ejemplo con esta misma criptomoneda, y utilizamos un Fibonacci que dejamos seteado acá, que al dejarlo seteado nosotros podíamos buscar cuáles son los niveles de retroceso que el mercado puede llegar a considerar. Y al menos en estos gráficos de 4 horas está mostrando una clara intención o clara indecisión en la zona de máximo. Por lo tanto, habla de que el mercado es probable que tienda a mostrar cierto declive. Y ya con la última vela de 4 horas que logra dejar el mercado, tenemos la intención de venir a buscar entonces los niveles de retroceso. Ahora, estos niveles de retroceso pueden no ser inmediatos, no puede que el 38.2 sea alcanzado así o de forma directa al 61.8, sino que a lo mejor veamos ciertas cuotas de rebote, intenciones a lo mejor por venir a buscar máximos previos, secuencias de mínimos decrecientes, y aquí es donde a lo mejor el mercado debería tender a estabilizarse y buscar a lo mejor un nuevo impulso alcista. O si es que venimos a caer por debajo del 38.2, ya nos metemos de vuelta en esta secuencia de máximos y mínimos que era creciente, la cual marco a continuación.
nos meteríamos debajo de esta secuencia, que viene marcada por acá, acá y acá, y que a lo mejor daría paso para que el mercado venga a buscar esta secuencia o el 61,8% de Fibonacci que calzaría con máximos previos, con toda una franja de máximos que el mercado dibujaba, que es todos esos niveles que podríamos estar contemplando, y al mismo tiempo no tan solo contemplar franja de máximos, línea de tendencia, el 61.8 de Fibonacci, para luego seguir dando, obviamente, mostrando el impulso alcista que el mercado así viene a mostrar durante las últimas semanas de cotización y durante gran parte de este año 2020, que el oro finalmente, o sea, disculpen, que el Bitcoin logra establecer una correlación positiva de los últimos 90 días y se confirma esta correlación ante el aumento del apetito por el riesgo. Por lo tanto, nosotros podríamos llegar a decir que cuando el apetito por el riesgo aumenta, el valor del Bitcoin debería tender a aumentar también en el mercado de las criptomonedas. Y eso es algo importante a tener en consideración y que no podemos dejar pasar por alto ante situaciones importantes que el mercado, valga la redundancia, ante que el mercado pueda estar presentando diariamente, y eso significa también oportunidades para nosotros para estar considerando transacciones y por supuesto estar viendo inversiones de mediano, corto o largo plazo. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún instrumento que desee que revisemos en particular, ya que se vienen mostrando, no hay grandes cambios con respecto al cierre de ayer y lo que estuvimos viendo en el seminario de las velas japonesas la tarde de ayer, por lo que evidentemente me gustaría saber si es que tienen algún instrumento que deseen que revisemos en particular, más allá de los que yo habitualmente comento y que evidentemente se hace interesante estar mirando en las distintas temporalidades o cómo se va comportando el mercado. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el DAX alemán? Presenta indecisión al igual que el índice americano. Ya todas las divergencias que se venían mostrando o las que nosotros considerábamos como posibles reversiones en el precio fueron superadas, por lo que evidentemente al día de hoy no consideramos nuevas reversiones, pero sí lo que podríamos estar mirando en el corto plazo es que desde este último impulso que el mercado nos deja, podríamos estar midiendo algunos niveles de retroceso, sobre todo por el carácter que está logrando el mercado en estas últimas horas, que no logra sobrepasar finalmente los máximos previos, que es ese máximo, y que al minuto estamos en torno a esta zona. Por lo que podríamos estar hablando de un posible doble techo con un neckline que está acá, por lo tanto, por debajo de esta zona. Nosotros deberíamos considerar a lo mejor una posible extensión bajista, que la voy a marcar a continuación, la vamos a calcular de inmediato, y que podríamos estar buscando a lo mejor un desplazamiento de caída de esta magnitud, que podría apuntar a buscar ya sea este mínimo, que podría ser un valor relevante por el mercado, o el 38.2, que fugazmente también le podría dar acá una cuota ahí, apoyarse en algunas mechas previas que el mercado nos estaba dando, para estar considerando a lo mejor nuevos avances, pensando en que todavía la situación para el mercado es positiva y obviamente debería tender a mantenerse esa tendencia que es la que marca la pauta el día de hoy. Ahora, lo interesante que logra surgir del DAX en este gráfico horario de corto plazo, tenemos una divergencia que viene marcando la pauta o la posible corrección que el precio pueda llegar a tener, por lo que evidentemente puede ser una buena estrategia el estar cortos en DAX dentro de las próximas horas de transacción o durante la jornada, pensando que ya Estados Unidos está abierto y la primera intención o el primer impulso aparentemente es bajista, por lo que deberíamos estar buscando al menos esta zona de soporte, y luego de eso, si vemos una caída mayor, podríamos estar esperando un descenso hacia la zona de los 13.500 puntos, si es que se dan las condiciones técnicas, o obviamente si es que los fundamentales siguen acompañando una evolución de caída en el precio ante los movimientos que viene a experimentar el mercado durante esta mañana. Creo que lo más importante de esta situación sería marcar a lo mejor un nivel de stop en torno a los 13.740 puntos. Creo que sería interesante e importante dejarlo en torno a esa zona para luego estar buscando un nivel de take profit que lo voy a marcar a continuación, y se los comento enseguida. En torno a los 13.225, 13.625 lo voy a marcar a continuación, 13.625. Perfecto. Y nos debería dar una relación de riesgo-retorno prácticamente 1 a 1
que no deja de ser interesante en cuanto a la evolución que el mercado presenta durante esta jornada. Ahora, podríamos estar eventualmente considerando el efecto que esto pueda llegar a tener, por lo que evidentemente la posibilidad de venir a buscar un escenario incluso un poco más abajo en 13.610 puede ser incluso hasta también un objetivo bien claro en lo que el mercado nos esté dejando durante esta mañana de trading. Al menos nos vamos a mantener con esa idea, a ver cómo nos resulta durante la jornada esta posición en corto, que la voy a dejar acá plasmada, a ver si es que, o sea, no la puedo dejar, pero voy a intentar mostrar un poco los rangos que estoy buscando. Y es una relación de riesgo-retorno casi de 1 a 1, más o menos algo así. Debería llegar a ser entonces esta idea de trading que está ahí ligeramente, el stop loss está ligeramente por sobre los máximos y el primer take profit está en torno a los mínimos recientes. Ahora, si esto se extiende, podríamos seguir a lo mejor buscando un deterioro mayor en la renta variable si es que el pesimismo vuelve sobre el mercado y nos permite entonces posicionar y mantener esta posición y buscar un objetivo mucho mayor en la cotización del DAX alemán esta jornada de día viernes 18 de diciembre. Vamos a ver, tenemos un comentario, a ver si es que nos permiten ver algo. José nos pregunta por Tesla. Vamos a ver. Tesla, la verdad que no. Mira, si bien el mercado recientemente abrió, no tengo acceso a ver el precio de inmediato porque todavía no me activa mi plataforma real como jefe de análisis de Admiral Markets, pero sí podemos ver lo que venía ocurriendo hasta el día de ayer. Nuevos máximos históricos, una acción que viene anticipando también su incorporación al S&P para para los próximos días, para los últimos días del año y ya comenzar un 2021 dentro del S&P 500, por lo que eventualmente eso lo celebra muy positivamente el mercado y las acciones obviamente así lo dejan reflejar. Ahora, otra cuestión importante que ha venido ocurriendo con Tesla es que movieron su fábrica o gran parte de sus operaciones ya las movieron de California, las movieron a Texas y eso ya es obviamente también un impacto mediático pensando en que Texas es uno de los principales estados productores de petróleo, es uno de de los sectores más importantes y la imagen realmente del estilo americano, del estilo muy finalmente petrolero, lo que nosotros conocemos en las películas, Texas es finalmente la imagen real de lo que eso se puede, o la imagen que nosotros podríamos llegar a tener del sector petrolero o el sector obviamente tejano y que finalmente Tesla, una compañía que produce autos eléctricos y que busca más allá de hacer autos eléctricos, pero que al día de hoy es su principal negocio, que se mueva a Texas es un símbolo y obviamente un punto muy importante en lo que ocurre en la industria y es por eso también entonces que ese movimiento arriesgado que toma Elon Musk se deja sentir sobre el mercado y sobre sus acciones. Es por eso entonces que la situación que viene mostrando de secuencia positiva que detalla el precio, voy aquí a graficarlo, durante las últimas jornadas y durante las últimas horas de transacción es una tendencia absolutamente positiva que podría seguir entonces marcando una secuencia de máximos que acompañaría entonces este movimiento alcista. Fíjense que podría llegar a ser un canal alcista de esa magnitud o de esta magnitud y podríamos esperar a lo mejor eventualmente un avance hacia la zona de los 600, los $700 antes de que finalice el año. Muy probablemente el apetito por el riesgo, como sigue aumentando en el mercado, deberíamos buscar la zona de los 700. Ahora, si es que se siguen respetando esta jornada, y de hecho podríamos ver cómo está abriendo Tesla, eh, Tesla Stock, tenemos una primera apertura bajista y ya estamos en los 680, casi $24, un 3,73% arriba, por lo que entonces si está en 680, que lo vamos a buscar a continuación, 680 más o menos, que estamos por ahí, se decretaría finalmente entonces este posible canal alcista que nos está dejando que miramos con anticipación y podríamos seguir entonces esperando un avance hacia los 700 durante esta jornada. Ahí es donde a lo mejor las divergencias también podrían aumentar en el RSI y comenzar a lo mejor a mostrar ciertas cuotas de posibles retrocesos, pero que retrocesos que deberían ir hasta mínimos recientes o las medias móviles, pero que finalmente el impulso alcista no se pierda
en el corto plazo y seguir viendo un parámetro positivo para la acción realmente y seguir jugando posiciones hacia los 700 como un objetivo interesante y también niveles psicológicos. Recordemos que todos los valores cerrados que el mercado nos presenta, tanto los 700, los 650, los 600, 550, $500, van a ser siempre valores importantes que el mercado los va a considerar como referencia psicológica, como techo psicológico o como soportes psicológicos también. Por lo que eventualmente los 700 debería ser el paso más lógico a llegar a considerar en el corto plazo y ese sería el objetivo que aquellos que estén posicionados en compra en Tesla estén buscando dentro de las próximas horas o al menos durante la primera mitad de la próxima semana. Recordemos que ya la próxima semana comenzamos prácticamente o entramos de lleno en el periodo festivo, Navidad el día jueves y viernes, si no me equivoco. De hecho, lo voy a confirmar a continuación. Navidad es el jueves, al menos es Nochebuena, viernes Navidad, por lo tanto ya el día jueves, hasta el día miércoles, el mercado va a estar tomando un poco el pulso, se va a estar moviendo, pero ya el día jueves va a estar prácticamente muerto. Y lo mismo la semana siguiente, previo a Año Nuevo, el mercado sigue ahí un poco aletargado por los festivos. Y previo a Año Nuevo, no hay grandes decisiones, por lo tanto esperamos que ya a partir de la próxima semana el mercado comience a presentar un poco más de letargo en sus variaciones, en sus transacciones y también menor volumen, menor volatilidad probablemente, a menos que se vayan conociendo noticias importantes antes de finalizar este año 2020. Y con esas noticias importantes, como lo veníamos indicando al comienzo del seminario, vendría a ser finalmente el consenso o los acuerdos fiscales ante un posible paquete de ayuda que pueda llegar a salir antes del 31 de diciembre. Así que al menos nos quedamos con eso, estimados. Espero encontrarlos la próxima semana en los seminarios clásicos. Nosotros ya comenzamos la semana el día lunes con la perspectiva semanal de mercado, la cual van a encontrar acá en nuestra sección de educación, en webinars. Van a encontrar ya todos nuestros webinars disponibles. Vamos a entrar a continuación y acá tenemos entonces, ya estamos dando obviamente en vivo el cierre semanal de los mercados, ya la próxima semana tenemos la perspectiva semanal de los mercados, un seminario de medias móviles, de estrategias el día martes, aquí tienen los horarios en el horario de Santiago, o sea de Chile, el seguimiento el día miércoles y ya con eso estaríamos cerrando entonces la próxima semana en cuanto a los seminarios que estemos dando y las perspectivas de inversión que pues, se puedan estar considerando en el mercado de los derivados financieros. Les agradezco por participar a lo largo de esta semana, les agradezco su participación el día de hoy, que tengan un excelente final de día viernes y por supuesto también un excelente fin de semana que se viene por delante y ya nos estaremos encontrando el día lunes en un próximo seminario junto a Admiral Markets Latinoamérica. Un abrazo para todos.